Hermanos estudiantes, que el Señor los bendiga de una manera muy especial. En esta oportunidad continuamos nosotros en nuestro aprendizaje, siempre recordando que estamos llamados a cumplir una tarea tan importante como es la interpretación de la palabra de Dios a través de principios, métodos que nos van a ayudar a tener un camino, una dirección para alcanzar ese fin, siempre con la ayuda no solamente de un estilo de vida de humildad, sino también con la ayuda del Espíritu Santo, llegaremos al cumplimiento de esa tarea como hermanos en la fe y también líderes o próximos a ser líderes en algún ministerio. Somos llamados a guiar a otros en el camino de la verdad, de tener una respuesta a las inquietudes también que vienen y que no es solo una, son muchas, que constantemente a veces los jóvenes, adolescentes y también nuestros propios hijos traen preocupaciones y cómo nosotros podemos darles la palabra indicada, la palabra que realmente traiga tranquilidad y sobre todo buen entendimiento para permanecer firmes en su fe y sobre todo en esa determinación por cumplir su propósito. Entonces, les animo que mantengamos ese espíritu de aprendizaje, de que anhelemos seguir siempre aprendiendo. No nos detengamos ante algo que quizás ahora mismo no lo entendamos. Por favor, subráyenlo, que habrá en algún momento la oportunidad de preguntar y también de esa manera poder clarificar esas dudas. En esta semana nos corresponde poder meditar un poco acerca de uno de los temas muy importantes como son las parábolas, lo cual se encuentra bueno, en varios pasajes bíblicos del Nuevo Testamento. Así que permíteme entonces poder compartir esto. Cuando hablamos nosotros de las parábolas, tenemos nosotros que reconocer que muchas de ellas se encuentran en los evangelios y hay un mensaje que proviene de la aplicación de elementos cotidianos, elementos que son conocidos por la audiencia de aquel entonces, trayendo un mensaje que pueda revelarles la verdad. Es cierto que en algún momento algunos de los que estaban ahí, especialmente los maestros, no podían entender el mensaje y aún los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de lo que significaba aquella parábola. Y Jesús, pues sí, les explicó, mientras también les dijo que otros tenían oídos, pero no podían oír, ojos, pero no podían ver. ¿Por qué? Porque el orgullo, quizá la soberbia, el legalismo habían nublado su entendimiento. Creo yo que es importante también tomar en cuenta esto. Y para ello también hay que resaltar, mencionar que el término parábola se deriva de dos vocablos griegos. Uno es para y el otro es Balleín. Para, o el prefijo para, preposición, perdón, significa al lado de, junto a. Y Balleín, el verbo es echar o arrojar. Cuando se unen estos dos vocablos griegos, indican algo puesto al lado de otra cosa para indicar la semejanza entre las dos cosas. En otras palabras, parábola significa semejanza, semejanza. Entonces, ante esto, también algunos lo han relacionado con el símil, que viene a ser una comparación, excepto que sus detalles se han aumentado para formar una narración, ¿verdad? Como la parábola de la oveja perdida que ustedes estuvieron analizando, leyendo un poquito más, se dieron cuenta que hay una narrativa, pero los elementos comparativos entre Lucas y Mateo eran muy similares con respecto a esta historia. Una parábola también es una especie de ilustración. Es parecida a las que usan o se usan en los sermones hoy en día, cuando dicen a traerles una ilustración. También puede ser una parábola. Es la narración de algo que sucede en este mundo
un poco de historia o el relato de algo que sucede con frecuencia en nuestro ambiente. Siempre representará fielmente lo que pasa entre los hombres, por supuesto. Y la pregunta sería, ¿cuál es el propósito de la parábola? La respuesta es comunicar alguna elección espiritual. El propósito de la parábola es comunicar alguna elección espiritual. Muy bien. Entonces, con esto que se acaba de decir, podríamos continuar y mencionar que la parábola o la palabra griega parabole viene también este término, se traduce de otra palabra hebrea llamada mashal, que tiene un significado mucho más amplio que su equivalente griego. Usando un diccionario, un libro especial llamado Léxico de Brown, Driver and Briggs, son tres autores, ofrece 11 significados diferentes y uno de los cuales es parábola. Por ejemplo, podemos encontrar parabolé que se usa del refrán médico, cúrate a ti mismo, en Lucas 4:23. Luego, en Juan 10:6, es curioso que encontramos una alegoría en el cual se llama la palabra paroimía, cuya traducción más exacta sería proverbio y la antigua versión la traduce como parábola y la versión revisada la usa como término alegoría. Sin embargo, o sin, perdón, mencionar otros casos, podemos decir que nuestra manera de usar los varios términos satisface solamente a nuestros estudios y no corresponde al uso bíblico de las palabras usadas en los textos originales. Entonces vamos a ir más allá y nos preguntamos, ¿cuál es la razón de las parábolas? Muchas parábolas enseñan de una manera difícil de entender, algunas veces enigmática, diríamos. Una palabra sobre este asunto será propia también del tema que vamos a tratar. Vamos un momento a hablar sobre los discípulos. Los discípulos de Jesús dudaban de la sabiduría de enseñar de esta manera y le preguntaron, ¿por qué? ¿No? En Mateo 13:10, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Mm? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Si usted busca en Mateo capítulo 13, vamos a mirar rápidamente. Mateo, vamos a buscar aquí, Mateo capítulo 13. Vamos a ver aquí. Específicamente en la explicación sería del versículo 11 al 17, dice, Jesús respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, o sea, pero a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y dice, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, dice Jesús a sus discípulos, porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Tremenda palabra del Señor. ¿Se da cuenta usted qué interesante? Entonces, a través de la parábola es una forma efectiva de enseñar ciertas verdades a aquellos cuyos corazones estaban preparados para recibir el mensaje del Evangelio. Por ello, quería vencer, dice, por ellas, quería vencer la torpeza de lo que no estaban listos todavía para recibirlo. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar las parábolas?
La interpretación correcta de las parábolas demanda que las tres partes de la parábola se tomen en cuenta. Cualquiera interpretación que resulte contraria a la razón por qué fue narrada o a la lección que indicó Jesús tiene que ser equivocada. Pero cuando el intérprete examina estas tres partes, no hace más que cumplir otra regla frecuentemente mencionada, la de observar el contexto. O sea, es importantísimo en todo trabajo hermenéutico el contexto, la realidad, el Sitzen-Leben, un término alemán muy usado para tratar de explicar la realidad de ese momento, la situación. Por supuesto, a veces no tenemos, no contamos con la información en nuestras manos y nos cuesta entender esto, ¿sí? Por ejemplo, como les decía, creo yo en esta clase, nosotros nacemos en un contexto, en una realidad específica, en un hemisferio del mundo llamado occidental, donde hay una manera de ver el mundo, por ejemplo, un mundo donde se da mucho énfasis al raciocinio, mientras que en el oriente más es contemplativo. Entonces, desde allí ya hay una gran diferencia. Y resulta, para sorpresa nuestra, que la Biblia fue escrita desde los ojos de gente oriental. Gente que vivió, creció en un ambiente sumamente diferente. Entonces, podríamos mencionar esto como algunos obstáculos realmente. Sin embargo, por eso es importante seguir educándose e instruyéndose en la palabra, porque de esa manera también nosotros vamos a ir conociendo más. Hay un libro que habla acerca de usos y costumbres de los judíos. Creo que está en PDF también en internet, aunque algunos lo han adquirido, un libro grande, tomo, donde uno puede aprender un poquito acerca de las costumbres de Israel, del trabajo, las profesiones que tenían, los alimentos que consumían y cómo era la vida de ellos en aquel entonces. Entonces, cuando nosotros estudiamos y conocemos más, venimos entonces ahora a la lectura de la palabra, lógicamente guiados por el Espíritu Santo, pero con un conocimiento que nos ayuda a tener familiaridad con aquello en el cual nosotros no hemos tenido la oportunidad de vivir. Lo mismo pasa si ellos vinieran aquí. Por supuesto, aquí estamos hablando de la Biblia, entonces por ese lado, somos nosotros los occidentales quienes tenemos una responsabilidad de conocer, de instruirnos y sobre todo buscar la manera de tener más conocimiento y así nuestras lecturas también estarán un poquito más cercanas, pues no estaremos tan ajenos al mensaje, ¿no? A aquellos elementos que se mencionan, que son términos muy conocidos por la gente allá, pero a veces a nosotros sí nos cuesta. ¿Verdad? Entonces, todo eso es parte también del trabajo. Una regla importante para poder entender o comprender las parábolas es comprender que muchos detalles de la parábola son incluidos solamente porque son necesarios para la narración humana o terrenal. Por ejemplo, si hablamos de la oveja perdida, algún detalle podremos ver que estuvo en un arbusto, entre espinos, ¿verdad? Como elementos que ayudan a poder cumplir. Tenemos nosotros que continuar, ¿sí? Tenemos nosotros que poder de esa manera reconocer cuán importante es el conocimiento y también el trabajo de contextualizar la situación a nuestros tiempos, pero hay que conocerlo. Entonces, hay que, no hay que solamente limitarnos a los detalles, sino encontrar la verdad de esa historia. No debemos fijar nuestra atención en ellos como si enseñaran algo diferente al mensaje principal de la parábola, como si enseñaran algo contrario al mensaje de la Biblia entera. Los detalles son esos, detalles para la narración, pero hay un mensaje importante. Por eso es también, perdón, esencial, crucial, conocer la idea principal, el tema central de ese libro. Sí, es muy importante. Muchos intérpretes yerran, o sea, se equivocan de esta manera, porque tratan de forzar cada detalle y sacando a veces de la parábola enseñanzas extrañas a su mensaje central. Entonces, no saquemos enseñanzas que no tienen solidez bíblica, sino aquello que está relacionado al mensaje del libro. Podemos explicar así, de esta forma,
equivocada de interpretarlas. En primer lugar, nuestro Señor interpretó dos de sus parábolas, aquellas que indican que todas deben ser interpretadas como alegorías, ¿sí? Como algo, la unión de metáforas. En segundo lugar, por el gran valor que atribuimos a las palabras de Jesús. Muchos no pueden creer que ciertos detalles carecen de gran importancia. Algunos sabios eruditos de los primeros siglos como Crisóstomo, Teofilacto, Orígenes y Agustín, siglos después, aceptaban francamente que las parábolas enseñan un solo mensaje central, pero muchas veces estaban tan enamorados de la belleza de las parábolas que cometieron el error al principio que profesaban creer. ¿Por qué? Porque simplemente se dejaron llevar por los detalles. Es importante, sí, para narrar la historia, pero el detalle no puede ser más importante que el mensaje central y es allí donde usted tiene que enfocarse. Vamos a ver rápidamente la parábola del sembrador. Sí, es una parábola muy conocida. Es la primera parábola narrada por el Señor y reconocida como tal por sus seguidores. Fue la del sembrador. Ellos le preguntaron sobre su significado, no entendían los discípulos. Cuando él se la interpretó en detalle, les indicaba que si no fueran capaces de entender un mensaje tan sencillo, no iban a poder captar el resto de su enseñanza. ¿Sí? Entonces dice en Mateo 13, verso 2, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. ¿Se da cuenta usted? Es importante notar en esta ocasión porque sus oyentes eran una multitud que estaba compuesta de varias clases de personas y que el mensaje era para toda clase de personas. Esto es lo asombroso, cómo el mensaje podía llegar a toda clase de personas, no solamente a un tipo de personas. No como a veces nos sucede que nos enfocamos solo en un grupo e ignoramos a los demás grupos que están reunidos aquel día para escuchar la palabra de Dios. Eso no sucedía con Jesús. Él consideraba a todos los que se presentaban con la necesidad y la urgencia de escuchar el consejo de Dios. Así que ahí es donde usted y yo tenemos que centrarnos. Dice luego en la narración, verso 3: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y en el verso 9 donde termina esta parada, también menciona: el que tiene oídos para oír, oiga, porque no estamos hablando solamente de estos oídos, ¿verdad? Orejas, oídos, como la audición, porque si nosotros no sintonizamos bien, podemos confundir y captar señales, podría decir esto, voces que aparentemente podrían sonar bíblicas, pero no tienen un sustento bíblico, no tienen una base, simplemente son producto de la emoción, son producto de la exigencia a veces de la gente que quiere algo nuevo, pero no hay a veces un compromiso por la persona que expone, una responsabilidad de poder transmitir el mensaje, no sujeto a necesariamente la petición del pueblo, sino a lo que Dios quiere entregar. ¿No? Y aunque a veces podría esto parecer rutinario, aburrido, pero si es la palabra de Dios, tiene que ser dada, tiene que ser presentada lo más fiel posible. Entonces, este sembrador sale a sembrar y una de las cosas que a mí me llama la atención, y esto es quizás un detallito nada más, es la manera como salió a sembrar, ¿no? A veces quizás detalles pequeños nos pueden ayudar a adornar la historia, pero yo creo, en mi opinión, que es importante resaltar la actitud del sembrador. Es alguien que ama su profesión, alguien que ama ser un sembrador y alguien que está dispuesto a cumplir su labor, ¿verdad? Con la mejor actitud posible de llevar el evangelio, por ese sentido. Entonces, tiene que ser alguien que ama, que se apasiona por su trabajo. Y entonces, al narrar todo esto y el hecho de que haya caído en tal tierra que lo representa, ¿verdad? La persona, la semilla que es la palabra y las aves que representan quizás a esos pensamientos que inundan la mente del creyente, del nuevo creyente, que si no tiene un acompañamiento que consolide el conocimiento de la palabra, simplemente esa semilla viene y no va a dar frutos, ¿verdad? Los pensamientos, las dudas, las inquietudes, si no son resueltas, si no son encaminadas en el camino bueno,
van simplemente a desilusionarse, desmotivarse y al final no van a dar el fruto que se requiere. Por esa razón es importante preguntarnos cuál es la lección espiritual. Y el verso 9 responde, el que tiene oídos para oír, oiga, porque ahí está la enseñanza. Pero no basta solamente con oír, sino es reconocer la voz de Dios y estar dispuestos a vivir esa palabra, obedecer esa palabra con la mejor actitud posible. La interpretación correcta, por supuesto, la que Jesús mismo dio, pero cualquier interpretación correcta siempre tomará en cuenta las tres partes de la parábola. Y en esto quiero que usted tome atención, ¿sí? La primera parte podríamos considerar que leemos de la semilla que cayó al lado del camino y se quedó encima de la tierra. Por eso vienen los pájaros y se lo comen. La segunda parte podría ser que una parte de la semilla cayó en tierra pedregosa, donde la tierra no era lo bastante profunda para que las raíces pudieran penetrar. ¿Qué pasó? La semilla brota, pero no pudo aguantar el calor del sol. Y tres, la tercera parte en esta historia, esta parábola, es que la otra parte cayó entre espinos, donde fue ahogada y no pudo dar fruto. Y en el último lugar, una parte de la semilla cayó en tierra preparada, buena tierra, y rindió una cosecha de 30, 60 y 100 veces la cantidad de semilla que fue sembrada. Entonces, por ahí encontramos tres partes en esta parábola. Y podría dar muchas lecciones, entre comillas. Aunque aquí una sola parábola puede tener con cuatro comparaciones, ¿no? El camino, la pie pedregoso, los espinos y la tierra buena. Y cada uno está ahí, de acuerdo con el intento de esa narración. Pero su verdad se puede expresar en una sola oración. El valor de la palabra predicada para el oyente depende cómo la oye. La atención que ponga, la determinación de escuchar esa palabra, que pueda ser de bendición para la vida del que lo oye, pero está en mí también poner de mi parte, mi disposición para recibir el mensaje, la enseñanza que viene del corazón de Dios. Así que les animo que puedan presentar un breve resumen de esta primera parte con respecto a la parábola, de aquello que quizás le llamó la atención, escríbalo. Y en esta última parte quiero pasar unos minutos nada más para ir avanzando en nuestra exposición sobre Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. ¿Y qué podemos ver en este evangelio? Bueno, ya lo hemos ido leyendo los primeros versículos donde nos encontramos con que Jesús ve a un hombre ciego de nacimiento y también los discípulos preguntan, Rabí, ¿no? Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y lo importante aquí, aunque este hombre haya estado limitado desde su nacimiento, es la manera como Jesús lo encuentra y cómo Jesús decide enfocar su mirada en él. La mirada de Jesucristo es muy importante, especialmente en esos evangelios, tomar en cuenta esta actitud, esta manera de observar, porque para Jesús, perdón, mientras los discípulos lo veían como un caso de curiosidad, de interrogación, ¿quién peca? Jesús estaba viéndolo con ojos de misericordia. ¿Cómo podía mostrar misericordia ante esta necesidad urgente? ¿Cuántas oportunidades de hacer el bien perdemos en este mundo cuando no estamos alineados a la voluntad de Dios? Así que también este ciego puede representar o tipificar la ceguera del hombre natural que nace y vive en las tinieblas. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo, ¿verdad?, ilumina su espíritu. Como dice 2 Corintios 4:6 en la versión Dios habla hoy, es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón para que podamos iluminar a otros. Y en ese sentido, también Jesús decide devolverle la vista física.
Pero claro, en el proceso iremos viendo cómo también su visión espiritual es aclarada. La luz del Señor irradia, brilla en cada faceta, en cada área de nuestra vida. Cuando somos redimidos, el Señor ilumina cada faceta de nuestra vida humana. Dios nos muestra lo maravilloso que es cuando el ser humano se reconcilia con su Creador, donde la justificación del pecador ante Dios luego trae consigo la santificación, aquello que transforma el corazón del creyente, lo vuelve en una nueva criatura, creación, y de esa manera hace posible que la persona pueda aplicar en su propia vida la práctica, los principios morales, o sea, la ética cristiana, especialmente observada en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, la ética cristiana. Entonces, a los ojos de Jesús, este hombre sufría y necesitaba ¿qué cosa? Pues alivio, solución a su problema. No solo ser interrogado por la desgracia de su propia vida, sino uno como iglesia preguntarse, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Cómo puedo ayudar a esta gran necesidad? Aunque es, aunque digamos se entiende que hay una conexión entre pecado y sufrimiento. O sea, cada pecado trae consigo sufrimiento. Pero no todo sufrimiento es causado por pecado. Oiga esto. Hay una conexión, un vínculo entre lo que es pecado y sufrimiento, pero no todo sufrimiento es causado por pecado. Si usted me dice, pero ¿por qué dice esto? Porque si usted mira en la vida de este ciego, es ciego de nacimiento. Muchos pueden relacionar la ceguera como un pecado, ¿verdad? Usted pecó y Dios lo castigó. Pero un bebé que nace ciego, ¿cuál es su maldad? ¿Cuál es su pecado, su error para asumir que podría ser castigado por Dios? ¿Cuál? No lo hay. Y esto era lo más contradictorio, lo más asombroso que tuvo que experimentar el fariseo, aún los mismos discípulos. ¿Cómo es posible que este hombre sea ciego de nacimiento? O sea, ¿cómo encontrar una explicación razonable? Porque todos nosotros lo queremos llevar a la razón. Y eso es lo que le decía de un momento. Nuestra mirada occidental nos lleva a esto. Somos guiados, somos movidos a ello, a razonarlo. Y si no hay una explicación, ¿verdad?, que haga uso de nuestro raciocinio, entonces dudamos, decimos, no puede ser posible. No tengo duda alguna que todos hemos nacido en o hemos heredado la naturaleza pecaminosa. Pero en este mundo, tarde o temprano, nos alcanzan ¿qué cosa? Las enfermedades. O sea, vivimos en un mundo caído. Nuestras células se deterioran. Hay un envejecimiento de los órganos. Entonces es, entre comillas, natural, por no decir normal, que nuestro cuerpo se enferme. Pero que un niño nazca ciego por el pecado de sus padres, es muy fuerte. Si así fuera, es muy fuerte reconocer eso, que pueda ser el bebé fruto, como digo, del pecado de sus padres por adulterio, fornicación, y que venga castigado por Dios. Como sería muy difícil entender esto de cómo puede una persona caer en enfermedad por el error de otros. Bueno, permíteme recordarle que nosotros no somos llamados a juzgar a la gente. Alguno, por ejemplo, digamos un caso. Si de repente X hermano aparece diagnosticado con SIDA, VIH, ¿qué pensaría la mayoría? Que fue una casualidad. O que quizás este hermano, este creyente ha estado andando en pasos, ¿verdad?, de desobediencia, de impureza. Y Dios lo ha castigado, ahora tiene SIDA. Pero ¿en qué mente entra? Porque a veces no lo hace, no sucede esto.
que quizás no es que haya sido pecado, puede ser producto del descuido de algún médico que usaron una jeringa, ¿verdad? Una inyección contaminada y que o al ¿cómo se la transfusión de sangre haya traído esto consigo? Podría pasar en una negligencia, muy palabra muy usada por muchos. Entonces, seamos precavidos, ¿no? No caigamos simplemente en un prejuicio, en un preconcepto muy apurado, porque esta historia sí nos está hablando, a mí me está hablando de que no debemos juzgar a otros así nada más, porque sí, sino como Jesús dice, no es que este o él pecó, sino para que mi Padre sea glorificado, como un motivo, una oportunidad de que Dios se revele una vez más, muestre su gloria y su poder. Claro, también debo mencionar que no por ello, ante un pecado que uno pueda realizar solo porque quiere que Dios se glorifique y entonces uno va a pecar, tampoco es así, pues no somos llamados a inmundicia, sino a santificación. Entonces hay también una responsabilidad nuestra de cuidar nuestro corazón, de vivir cerca de Dios y no contaminarnos fácilmente. Para terminar esta primera parte, el hombre dice, es sanado. En el verso 6 y 7, Jesús dice, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego, cosa que no hizo en otros episodios, en otros milagros, pero en este caso particular sí le unta los ojos con el lodo, producto de su saliva con la tierra, y unta, pone ese lodo en los ojos del enfermo, en el ciego, y le dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y entonces fue, dice, se lavó y regresó viendo. En este caso específico, Jesús tomó la iniciativa, toda la iniciativa. No es que el enfermo vino a buscar a Jesús, sino Jesús tomó la iniciativa. El hombre ciego recibe ese milagro. Jesús se acercó a él para obrar una señal que evidencia su origen divino y el trabajo que él tenía en la tierra. Pero algo sí esperaba Jesús del enfermo, del ciego, que el ciego respondiera con fe, y la fe está relacionada a la obediencia. Entonces, al obedecer, el ciego estaba demostrando su fe en Dios. Fue a lavarse en el estanque de Siloé. Para algunos, quizás el elemento tierra, lodo, que es creación, en otras palabras, puede hoy en día ser ofensivo. Pero el hombre ciego no vino a Jesús a pedir ser sanado también. Jesús se acercó a él, ¿verdad? Jesús se acercó, él utilizó la tierra del piso para realizar una obra de creación. Y quiero recalcar aquí, no una obra de recuperación. Jesús no te recupera, no te parcha, no te pone algo extra. Jesús quiere hacer de ti una nueva creación. Él quiere crear algo nuevo. Por eso esto se puede relacionar mucho con Génesis. Por eso que para algunos estas acciones, elementos podrían sonar algo ofensivo. ¿Por qué? Porque estas acciones que pueden ser humillantes para el hombre moderno ofende la soberbia de ese hombre y su sabiduría. Porque nadie pudo devolverle la vista a este hombre ciego, sino solamente el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Pero los medios que Jesús pueda utilizar realmente no tienen poder. O sea, no es que la tierra tenga el poder curativo, sino es la palabra que salió de la boca de Jesucristo el Señor, y la obediencia de este hombre hacia esa palabra fue lo que hizo o marcó la diferencia en este caso en particular. Así que, amados estudiantes, les animo que presten mucha atención, presenten un resumen en esta semana con las ideas más importantes de la parábola, y otro, pueden poner otro párrafo o dos párrafos de esta explicación que estamos avanzando de Juan capítulo 9 hasta este momento, hasta el versículo, si no me equivoco, a versículo 7, ¿sí? Vamos ahí hasta ahí. Hagan un resumen de uno o dos párrafos de la parábola
y uno o dos párrafos como máximo de esta explicación acerca de Juan 9 del 1 al 7. Presenten ahí sus detalles, lo que Dios le está hablando en esta semana también. Y tengo entendido que la próxima semana estarán ustedes teniendo un break, entonces tienen tiempo para seguir meditando en Juan capítulo 9, extrayendo todo lo que Dios pueda hablarles y de esa manera también compartir con la clase. Que el Señor lo bendiga, ha sido un gusto estar con ustedes. Nos encontramos Dios mediante en los próximos días.